Hola amigos, mi nombre es Oscar Díaz, presidente de Viceversa Consulting, para darles la bienvenida a otra edición del podcast de Cara y Sello, opiniones bien informadas en tiempos de desinformación, con el análisis de la semana junto, como siempre, a José González, gerente asociado de GCG Advisors desde Nueva York, y Juan Carlos Ruiz, vicepresidente de Pacific Latam. Como siempre tenemos tres temas, ahí va el primero. Dengue crece imparable en el Perú. Es realmente preocupante, realmente preocupante. Más de 76,000 afectados con el dengue, no solo en las provincias, sino también en Lima. Esto es algo que, digamos, pone nuevamente en jaque al sistema hospitalario y de salud en el Perú. Y como decíamos premonitoriamente en el podcast pasado, Juan Carlos, parece que no hemos aprendido nada, porque realmente la cosa se está desbordando, ¿o no? Hasta la semana pasada existía este desborde total del dengue, a falta pues de un sistema de salud que lamentablemente, como decíamos la semana pasada, está fragmentado, está dividido, tiene demasiados intereses particulares al interior, uno del Ministerio de Salud que está haciendo y quien está librando una batalla hacia el interior con bastante vehemencia, que es la ministra de Salud, por lo que se ha logrado y logró ayer, la semana pasada, en una conferencia de prensa, declarar en emergencia más de 18 regiones para obligar a las direcciones generales de salud a poner en práctica toda la movilización de promotores que se acerquen a las casas para no solamente, digamos, ver y detectar cuántas personas están, digamos, afectadas con el dengue, sino para instruirlas, orientarlas y educarlas en no tener reservorios de agua, que es el principal insumo en el cual las larvas del mosquito del dengue se reproducen y entonces contagian y contagian. A eso se ha sumado y por lo menos una semana después, esta semana, ya hoy ha anunciado el MINSA que las cifras de crecimiento de dengue empiezan ya el pico empieza a detenerse y empieza a caer. Eso es una buena noticia en la medida, pero ha tenido que remecer el aparato regional con una ministra que ha tenido que viajar, comprometer un poco más y presionar a los gobernadores regionales para que los aparatos de salud, que recordemos no están en poder del MINSA, sino de cada gobernador regional, entren en práctica y se pongan en acción. Y esto tiene que ir de la mano ahora con un proceso de vacunación masiva que estaba esperando hasta la semana pasada la certificación de la OPS para poder utilizar las vacunas que ya se habían comprado y entiendo que, y eso sí, aprovechando que somos uno de los países más reconocidos en el mundo y en la región, especialmente por la organización que tenemos para poner vacunas, lo demostramos con el COVID-19, apenas las compramos, poner en práctica una vacunación de dengue que evite un papelón como el que vivimos hasta la semana pasada. ¿Cómo lo ve José González? Como decía Juan Carlos, en base a lo que conversamos en el podcast anterior, sobre la situación de la salud pública en el Perú después de la pospandemia, digamos, y como acaba de decir Juan Carlos, atendimos la emergencia, pero en el Perú tendemos a resolver, en América Latina en general, yo decía eso en Venezuela, y no solucionar. Corremos la arruga, pero no atendemos los problemas estructurales que hacen que los problemas reaparezcan. ¿Qué puso? El Perú sigue siendo el país con el mayor índice de mortalidad en la COVID en términos per cápita. Y eso subrayó la precariedad de la salud pública y del bienestar de los peruanos. Pero Y salvo que eso, hayan aumentado más camas UCI, ¿no es cierto? Realmente parece que no ha cambiado nada en lo esencial en el servicio público de salud. Y eso pero, es pero, terrible. pero más no solo pasa, Oscar, por el servicio de salud pública, pasa por la alimentación, pasa por las condiciones de vida, o sea, en los reportes gráficos de la COVID en el Perú, y se veía muy claro por qué la gente se moría, porque vive muy precariamente, y eso va a la discusión que hemos tenido en el pasado, de para qué sumamos y sumamos y sumamos solvencia en el Perú, para qué tenemos mayor reservas, para qué tenemos una moneda estable, para qué tenemos más baja inflación, para que el sector formal de la economía, el 17%, y las corporaciones sigan acumulando solvencia, que solo los beneficia a ellos, o tenemos que cambiar una perspectiva desde el Estado, que se vuelva un Estado progresista, en el sentido fiscal del progresismo, que quienes más pagan, que quienes más
ganan más pagan y quien menos tiene más se benefician, porque eso es lo que va a permitir que el Perú pase del crecimiento y el progreso al desarrollo. La volatilidad política de la que tanto hablamos no contribuye a crear esas estructuras. Volvamos, ¿cuál fue la última vez que se pensó en el futuro en el Perú con Nicolás de Piérola y el civilismo del centenario de la independencia? Necesitamos gobiernos, ya que Toledo volvió al Perú y tenemos una Sí. playa en no sé dónde, construida por San Porqui, Juan del Lurigancho. que pensemos más allá de ponerle arena a una piscina o robarse la plata del erario público y tiene una visión a 100 años. ¿Sí? Oscar, Perdón. para darte pie a nuestro Sí. segundo tema, son dos elementos que se necesitan justamente para hacer eficiente esta satisfacción de necesidades ciudadanas. Por un lado, ese crecimiento económico que permita ampliar la base de inclusión en el mercado a través de empleo y mil cosas, que lo vamos a tratar ahorita. Y lo segundo, una gestión eficiente desde el Estado. De hecho, desde la salud, hoy día ha anunciado también el MINSA algo inédito en el Perú. Por primera vez institucionaliza en el país una semana de chequeo preventivo para todos. Se llama Semana de la Prevención. Pero ¿qué es? Es obligar a los peruanos. Ustedes saben que 7 de cada 10 peruanos nunca se hace un chequeo. Y cuando llega al hospital o a la posta médica, ya tiene la enfermedad y está por morirse. Entonces, chequear las enfermedades con anticipación o la posibilidad de riesgo es clave. Eso, por ejemplo, es una gestión importante e inteligente, pensando a mediano y largo plazo, y no solo pensando, como decía muy bien José, en atender la emergencia del momento, ¿no? Y así entramos al segundo tema. Mejora la economía, pero aumenta la pobreza. Amigos del podcast que nos escuchan desde hace 2 años, tanto en el Perú como fuera, el tema peruano es realmente digno de análisis, ¿no es cierto? Y mucha gente no entiende cómo pueden convivir estas dos realidades. Por un lado, Perú exhibe en su macroeconomía las mejores señales. El mundo se admira, nos catalogan como la segunda economía con mayor crecimiento en la región. Esto no lo dice pues el gobierno de Dina Boluarte, lo dicen los organismos multilaterales internacionales en base a data. Tenemos la moneda de las más de 100 monedas que hay en el mundo, solo hay 4 que se han fortalecido. Una es el sol del Perú. Tenemos respecto al PBI, el endeudamiento más bajo de América Latina. Tenemos el crecimiento mayor en recaudación fiscal. Es decir, tenemos la inflación más controlada en América Latina. Podemos seguir dando estos datos, pero a la vez, la semana pasada, todos nos cae un baldazo de agua fría cuando nos dicen que las estadísticas marcan que la pobreza, que había retrocedido 21%, que era un tremendo mérito del manejo de la macroeconomía peruana, ha repuntado a 27 y pico, con lo cual hay 9 millones en pobreza. ¿Cómo es posible que esto esté ocurriendo en el momento en que mejor está la economía? Quienes hemos sufrido los 80 o los 70, sabemos perfectamente lo que es escasez, sabemos lo que es hacer colas, lo que es no tener agua, cortes de luz, etc. Hoy nada de eso está pasando, pero la deuda, la brecha social es cada vez más grande si tenemos en cuenta que el ingreso es mayor. Y ahí la pregunta, Juan Carlos y José, es ¿qué estamos haciendo mal? Juan Carlos. El problema es justamente ese, el de confundir que cuando vemos las cifras macroeconómicas, nos imaginamos que eso automáticamente significa desarrollo. Y lo decíamos justamente hace unos minutos, si es que ese crecimiento económico, por un lado, no incluye a más gente, sino que se reduce a un 20% de la población o de las empresas del país, y no logra ser inclusivo para incorporar esa economía informal, no ilegal, ¿eh? Esa economía informal desordenada que está por las calles y que evidentemente convive con la precariedad, tenemos problemas. Y el segundo es cuando la gestión pública, es decir, el Estado, no se convierte en ese equilibrio de redistribución para que, sobre todo, no atacar solamente los niveles de pobreza extrema, que es en donde están concentrados los programas sociales del gobierno y todos quieren trabajar con los más pobres o los pobrecitos y no se dan cuenta que la única manera de generar desarrollo es atacando también con esa misma vehemencia a esa clase media o esa potencial clase media que tiene capacidad de inserción en el mercado. El pobre
es un desvalido que no tiene opción para entrar al mercado si es que no se le da, nos tomaría como dicen las proyecciones, o sea, lo que más ha disminuido es pobreza urbana, ¿no? La pobreza urbana se elevó a 24% en el 2022 o 9 puntos más que el 2019. Si quisiéramos recuperarlo, decía en una entrevista Carolina Trivelli, si quisiéramos recuperar, el IPE decía, los niveles prepandemia justamente, decía que necesitaríamos con este nivel de crecimiento o de PBI 20 años o más, si tuviésemos el 25% de pobreza. Pero como tenemos 27.5, nos puede tomar 30 o más años recuperar esos niveles de generar una clase media Y que empieza a después consolidarse. nos preguntamos, o hay gente que se pregunta, Juan Carlos José, después se preguntan, ¿y por qué hay tanta delincuencia? ¿Y por qué hay tanta inseguridad? ¿Y por qué la gente sale a protestar? Dios mío, o sea, no hay conciencia de lo que estamos justamente debatiendo aquí en el podcast, José. Ahí es clave tomar en cuenta la discusión entre la macroeconomía y la microeconomía, ¿sí? Y durante el gobierno de Fujimori decíamos que al Perú le iba bien, pero no necesariamente a los peruanos. Y Mark Twain decía que si uno pone un pie en un balde de agua caliente y otro de agua fría, uno debería sentirse en promedio bien. Y no es cierto, ¿sí? Y hay otra frase de otro economista que no recuerdo, es que si los tres estamos en un bar tomándonos una cerveza y entra Bill Gates, de pronto en promedio todos somos millonarios. Se va Bill Gates y volvemos a ser los vicios que éramos antes de que entró Bill Gates. Hay que tener mucho cuidado en los números macro versus los números micro. Y por otro lado, porque en el Perú como en Chile, la inequidad en la distribución del ingreso es inmensa, ¿sí? Entonces los números funcionan y además, como acaba de señalar Juan Carlos, la pobreza relativa se incrementó después de la pandemia y eso está sucediendo a nivel global, desde los Estados Unidos hasta Alemania, Perú, Chile y el resto del planeta. No nos hemos recuperado porque las precariedades han sido subrayadas, la concentración del ingreso y de la herencia es cada vez más grande. ¿Y quién es el único redistribuidor de las cargas fiscales, de lo que pagamos como impuestos, que es lo que termina beneficiando a las mayorías? El Estado. Y en el Perú tenemos un Estado inercial y disfuncional. El modelo no se puede tocar. El capítulo de la económico de la Constitución es sagrado, como la Virgen María, ¿sí? Y ni siquiera se quiere discutir el tema, cuando en realidad lo que necesita, hablando de Piérola, es nuevas políticas públicas, nuevas visiones. Y sin embargo, Oscar, para terminar, y tú lo Sí. subrayas en Tierra Adentro todos los domingos, tenemos un aparato público que con todos sus problemas, esa tecnocracia, burocracia, como quiera uno llamarla, funciona. Lo que no tenemos es dirección política de mediano y largo plazo. Y con eso nos vamos al último tema, que tiene que ver, y quién mejor que José para que lo pueda absolver. El título del tercer bloque es ¿Vuelve Trump? En pregunta, porque lo que ha ocurrido en los últimos días, amigos del podcast, es que el famoso Donald Trump ha sido hace semana y media nada menos que sentenciado por un juez de los Estados Unidos por abuso sexual. Ojo, no nos hemos equivocado, ese es el delito por el cual ha sido condenado. Pero el Orondo, la siguiente semana, el fin de semana último, da una conferencia de prensa, es aplaudido obviamente por sus sellalleros, bulea a la entrevistadora de CNN, por supuesto, pues las odia, excepto él odia a todos, excepto a los de Fox, y sigue tan Orondo. Entonces, la pregunta se la trasladamos a José González, ¿vuelve Trump? Digamos que queda claro que Trump está enfrentando dos acusaciones penales ya en proceso, tiene por lo menos 6 más, ¿sí? Sin embargo, sigue liderando las encuestas dentro de las primarias del Partido Republicano. Su contraparte va a ser el gobernador de Florida, DeSantis, que está a la derecha de Trump, si uno puede creerlo, ¿sí? Sin embargo, es muy temprano. Las elecciones son en diciembre del próximo año. Y estas son las primeras encuestas. Recordemos que en un momento similar en la elección anterior ganaba Trump y ganó Biden. En un momento similar en la elección anterior ganaba Clinton y ganó Trump, ¿sí? Es muy temprano, pero lo más probable es que el candidato del Partido Republicano, salvo que tenga una condena penal en estos procesos, lo que hizo fue el gran jurado, lo encontró culpable de la violación,
y empiece el procedimiento penal, que ya tiene uno por el cual ya fue detenido por primera vez en su historia, que no lo esposaron, pero estuvo detenido por unas horas por uno de los crímenes de los que se les acusa. Todavía no queda claro si va a ser el candidato, probablemente lo sea, si es que las cosas no se deterioran más. Increíble. Y sin embargo, no podemos descartar al presidente Biden, que va para la reelección con sus 80 años, va a ser el presidente más mayor, el adulto mayor de mayor edad, longevo en llegar a la presidencia. Hay una gran crítica en general sobre su insistencia. Sin embargo, en una elección Biden-Trump, las encuestas, que todavía son muy prematuras, señalan que gana Biden. Ok, bueno, recemos por eso, por el bien de los Estados Unidos y del mundo. Y con esto, José González, Juan Carlos Ruiz y Oscar Díaz les decimos gracias y los invitamos a acompañarnos en la próxima edición del podcast de Cara y Sello en YouTube, Salvo Mejor Opinión.